Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Pedro García Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro García Martín es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y además es un autor con una obra prolija. Ha publicado varias novelas con un recorrido interesantísimo desde Reuter el Rojo, por ejemplo también, sin ir más lejos, La Virgen de Lope de Vega, o una de mis obras favoritas sobre el París de la Belle Époque, El Químico de los Lumière. Hoy viene a hablarnos de su última novela, publicada por Click Ediciones, que se llama El Lobo de Abacum. Y bueno, pues sin más vamos a hablar sobre los temas que recorre esta novela, en la que tenemos un personaje, que es Miguel Bonet, que prácticamente es toda su vida, ¿no? Que recorre los grandes peripecias vitales desde los años 30 hasta prácticamente los 90. Hay unos momentos en los que estamos en la guerra civil, estaba ocurriendo en España entre 1936 y 39 la guerra civil, y esta no es una novela más sobre la guerra civil, sino que es un escenario en el que arranca la peripecia vital de este personaje. Es un punto de partida. En realidad, el punto de partida es 1991, el momento en que San Petersburgo recupera su nombre a raíz de un referéndum por el que deja de llamarse Leningrado. Pero en efecto, a partir de ahí se inicia un flashback en el cual nos retrotraemos a los años 30 para conocer las raíces de este personaje. La infancia en el seno de una familia de rabasaires, de cultivadores de viñas en Cataluña, y como una de sus constantes vitales, porque lo va a repetir a lo largo de su biografía, es la huida hacia adelante. Él quiere abandonar el terruño y entonces, como ahora, una de las formas de hacerlo era profesando como novicio en un convento. Esto se va a repetir luego en la posguerra franquista. Los hijos de las familias humildes, muchos de ellos, si querían adquirir un mínimo de cultura, pues pasaban a estudiar en un convento, de paso a estar mejor alimentados. Esta huida le lleva al estallido de la guerra civil en Barcelona, que he querido enfocar desde un ángulo distinto, los levantamientos en los barrios obreros y cómo marchan hacia el centro en pleno fragor, el fallo del alzamiento de Godet y cómo este personaje se ve impelido a decidir si cae preso de los sublevados o se suma a ellos. Opta en esa filosofía de huida hacia adelante por sumarse a la revuelta y además se muestra diestro con las armas y se enrola en un grupo de pistoleros, los ejecutores, con los cuales va a tener escaramuzas, enfrentamientos en esa lucha por el espacio que se da en la Barcelona de los primeros momentos entre grupos de izquierdas, fundamentalmente entre militantes del PSUC y sobre todo anarquistas. Y de ahí necesitaba que el personaje fuese catalán por una razón muy sencilla, porque le voy a infiltrar en la columna Durruti con un objetivo: matar a Buenaventura en la avenida de la columna Durruti al frente de Madrid. En ese salto a Madrid he recreado, he recorrido literalmente lo que fue el frente, la ciudad universitaria, he subido por razones desgraciadas varias veces al hospital clínico porque ahí estaba un amigo querido que me enseñó que el hombre es su memoria, pero he contemplado todas las posibilidades desde el hospital, desde la calle de la Viña donde murió, y he podido reconstruir lo que fue ese aspecto sin esclarecer, y creo que nunca se esclarecerá nunca, de la muerte de Durruti. Y a partir de ahí sí, el ocaso de España, el alba de Rusia, la huida en busca de un futuro cuando la guerra se estaba perdiendo. Hay una cuestión de los ideales que está muy presente en toda la novela. Precisamente Miguel Bonet le ocurre esto que nos acabas de relatar. Está dentro de un convento, va a profesar y precisamente por la sublevación acaba uniéndose a los milicianos vinculados al PSUC, también a la CNT, el famoso fenómeno del pistolerismo que nos comentabas, y realmente uno de los dramas de la guerra civil es precisamente, ¿no?, esos cambios o esas posibilidades de que las ideologías estén tan cerca, ¿no? Aquella idea famosa de donde te pille, ¿no?, tendrás que luchar. Pues precisamente esto es lo que le ocurre a Miguel, ¿no? Por circunstancias especiales pasa realmente de un lado a otro. Y ese cambio de camisa, ese cambio de chaqueta va a ser permanente.
su objetivo es muy claro, sobrevivir, y lo va a hacer en la Guerra de España y sobre todo en los 2/3 de la novela que se desarrollan en San Petersburgo y en la Rusia soviética, lo va a hacer también allí, cuando tenga que enfrentarse a las a las distintas purgas de Stalin, unas veces dirigidas contra enemigos del pueblo que eran disidentes políticos, otras contra enemigos del pueblo ficticios o disidentes religiosos. La máxima es sobrevivir y la lleva hasta esas últimas consecuencias. Hay una enorme cantidad de símbolos, porque las ideologías están marcadas por los símbolos, y él también es un hombre simbólico, acaba siendo un personaje, comentaremos después, que trabaja para el servicio secreto soviético, para la KGB, es un hombre que además tiene unas misiones muy concretas, pero él, además empieza la novela de una manera muy bonita, tiene que ir a un encuentro misterioso, y mientras prepara ese encuentro misterioso está limpiando su arma, que es una Nagant, una pistola Nagant. Aquí las pistolas, las armas también son símbolos, en este caso el de este hombre de acción es una Nagant. Es un símbolo y es su compañera más fiel. Él tiene un maridaje permanente con la soledad, buena parte de sus misiones las tiene que cubrir en solitario, encuentros con espías, liquidación de disidentes, tratos en el mercado negro, y su compañera es la Nagant. Hay escenas que se repiten y es en la soledad de su cuarto de funcionario, él va acariciando cada bala del revólver y las introduce con mimo porque cree que afinan la puntería y sobre todo le calman, le serenan para ir al encuentro en los que literalmente se jugaba la vida. Él utiliza una frase que le escuchó a su primer jefe de célula cuando pertenecía a este grupo de pistoleros, los ejecutores, y el jefe de célula decía literalmente: las marcas de las pistolas son el espejo del arma. Está jugando con la fisionómica, por entonces en boga. La cara del hombre es el espejo del alma. Y es muy fiel a la Nagant. Le ha ido bien, no sé si se mezcla la superstición con la seguridad que le proporciona. El hecho es que este tipo de marca de revólver en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial empezó a ser sustituida por la Tokarev, que pasó a ser la pistola reglamentaria. Pero un grupo de policías secretos del entonces NKVD, luego la KGB, permanecieron fieles a la Nagant y de hecho la incorporaron un silenciador, les venía muy bien para operaciones secretas y se emplea desde la guerra de Vietnam hasta el final de la Guerra Fría. Para él, repito, es su compañera más querida. Hay una cosa que se repite también en la novela, que es las referencias a los grandes personajes soviéticos que están en la Guerra Civil Española. Comentabas la NKVD, hay un momento en el que hay un atentado contra Orlov, aparece la figura de Beria también, todo esto es muy bonito y le interesará a los que sientan curiosidad por la Guerra Civil. Y también tiene que ver con la propia estructura de la novela que comentabas al principio sobre lo que querría hablarte. La estructura de la novela es una construcción a base de flashbacks. Estamos en 1991, se inicia ya esos nuevos aires, ¿no? En la Unión Soviética, ya pasa a ser Rusia, la perestroika, los grandes cambios, pero hacemos la vida entera de este personaje, de este Miguel Bonet, desde los años 30 hacia adelante, con constantes flashbacks. Eso hace que la novela sea esto que es tan moderno ahora y que ocurre, es una hibridación de géneros, porque es novela histórica, también es una intriga política y también tiene algo, dime si me equivoco, de evolución personal, ¿no? De la evolución personal del personaje, de novela emotiva. Es una mezcla de todo eso, una mezcla de géneros. Es fundamentalmente la biografía de este personaje ficticio, Miquel Bonet, que luego nacionalizará en Rusia con el nombre de Mikhail Bonet. Y, como he comentado, parto de sus raíces campesinas, su paso por Barcelona, su paso por el Frente de Madrid, y en el momento en que él ve complicada la guerra, se las apaña para acompañar al secretario general del PC, que entonces estaba enfermo de cáncer y le intervienen en Leningrado, se las aprovecha esa disculpa para marchar a Leningrado. Sobre esta base biográfica aparecen algunos personajes históricos porque está, creo que muy bien contextualizada en el marco histórico que le tocó vivir, que prácticamente recorre todo el siglo XX, desde los años 30, desde las purgas de Stalin, desde lidiar con los exiliados republicanos, incluso traicionarlos porque, repito, él lo que le interesa es salvar el tipo y lo hace al servicio del clan de los georgianos que arropaban a Stalin.
y cómo se va aclimatando a las circunstancias para acabar en los años de la perestroika, del deshielo, que como a tantos otros arquetipos de aquella época, pues le vino a hacer mucho daño, como se verá en el desenlace de la novela. Me gustaría que buceáramos precisamente un poquito más en ese periodo, en esa llegada de Miguel Bonet a la Unión Soviética. Aquello es para él el paraíso deseado, ¿no? Él llega en un momento que es muy complejo en la historia europea, porque llega en ese momento final de la Guerra Civil, el pacto Ribbentrop-Molotov entre los alemanes y los soviéticos, llega y se va a dar en muy poco tiempo la Segunda Guerra Mundial, y él entra al servicio secreto soviético, se convierte en un agente de la NKVD, y uno de los asuntos con los que tiene que bregar, que es realmente complicado, es el de los exiliados. Y me gustaría que nos hablaras de esto porque están Dolores Ibarruri, está Lister allí, está José Díaz, presidente del Partido Comunista, y cada uno tiene una opinión y además él es un infiltrado que tiene que orientarles, y hay aquí un juego también muy interesante. Antes del exilio final, por el fin de la Guerra Civil Española, ya había españoles en la Unión Soviética, y no solo me refiero a los niños de la guerra que fueron evacuados en los momentos más álgidos del conflicto, sino a marineros a los que les pilló el conflicto recalando en barcos y en puertos soviéticos, y sobre todo aviadores voluntarios de distinta ideología que marcharon a Leningrado, en cuyas afueras había un campo de adiestramiento de aviación, y a otros lugares de la URSS, por ejemplo el puerto de Odessa. Termina el conflicto y Stalin le plantea al Comité Central del Partido Comunista qué hacer con estos exiliados, porque algunos de ellos empiezan a reivindicar salir de la Unión Soviética. Y con la aquiescencia de Dolores Ibarruri, Carrillo estuvo un poco más callado en este cometido, porque su salida vergonzante le fue echada en cara por el resto de los miembros del Comité Central. José Díaz, y sobre todo un tipo violento en sus formas, en todas sus manifestaciones, como fue Lister, que propuso literalmente fusilar a los disidentes. El caso es que estos exiliados republicanos simplemente pedían no volver a España, sino ir a una democracia occidental, como podía ser Francia, o incluso ir a México, que el presidente Cárdenas había acogido de mil amores a los republicanos en un momento en que casi nadie les echaba una mano, y donde además tenían lazos familiares con algunos otros exiliados, y sobre todo una mayor concordancia ideológica, porque no todos eran comunistas. Había militantes del PSOE, había militantes de partidos republicanos. La respuesta fue tremenda. Con la aquiescencia del Comité Central y con el beneplácito de Beria y de el Servicio Secreto y el Ministerio del Interior de la Unión Soviética, se les combinó a nacionalizarse, a no salir o a acabar en un campo de concentración. Y acabaron en campos de concentración muchos de ellos. Aquí se da una paradoja tremenda, y estalla la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos se les permite salir del campo si luchan al lado del Ejército Rojo bajo la tutela de los comisarios políticos, y algunos optan por ello y les mandan al frente de Leningrado. Y por otra parte, la punta de lanza de la Wehrmacht era la División Azul, es decir, que dos grupos de españoles que por diversas razones se habían visto empujados fuera del país, se van a enfrentar en el punto más caliente del cerco de Leningrado, que es en la batalla de Krasny Bor, donde a un lado y a otro los españoles son utilizados por los distintos bandos como carne de cañón. Es que precisamente una de las características de tu novela es que recorres los grandes episodios de la Segunda Guerra Mundial, también de la Guerra Civil. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la famosa Operación X, ¿no?, en la que intervienen los soviéticos trayendo no solamente armas, recursos, sino también su inteligencia, ¿no?, los servicios de inteligencia aquí, e incluso sus purgas, porque también se purga, entre otros, André Unín, famoso líder del POUM, y después los grandes acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, como nos dices, la batalla de Leningrado, ¿no?, la Operación Barbarroja, la entrada del ejército de la Wehrmacht, y cómo en esa intento de hacer una bolsa fracasan, el intento de von Paulus de controlarla, y hay una descripción de los grandes acontecimientos de esa batalla y de cómo se luchó allí. Me gustaría que nos hablaras también sobre esto. Bueno, la Operación Barbarroja, que es el nombre que le dio el Estado Mayor alemán a la invasión de la Unión Soviética, perseguía en un primer momento vencer la resistencia
de las ciudades del bolchevismo, como las llamaron. Estas ciudades eran de norte hacia el sur, era Leningrado, Stalingrado, Moscú. La operación Relámpago, que tan buenos resultados le había dado a los alemanes hasta ese momento, les llevó a sitiar Leningrado, a estar muy cerca de Moscú, a pararse en Stalingrado. A partir de ahí se estabilizan los frentes y hay que escoger. Y entonces Hitler opta por intentar rendir por el hambre Leningrado, por seguir fajándose en Stalingrado y por esperar el ataque a Moscú. Y comete un error pues muy grosero, que es desviar buena parte de las fuerzas hacia el sur en busca de los campos de petróleo de Bakú, y se encuentra con el general invierno, que tantas veces utilizan los rusos esta expresión, que es el invierno en el Cáucaso, y realmente lo que hace es desabastecer los frentes. Leningrado fue horrible, el sitio de Leningrado fue horrible, duró 900 días, desde 1941 a 1944, la gente fallecía por frío, por inanición, se dieron ejemplos de canibalismo que fueron pues muy perseguidos también por las autoridades, y fue resistiendo al conocido camino de la vida, que era un suministro que venía desde el lago Ladoga, en el lado opuesto a la vanguardia hitleriana, y hay escenas de una resistencia heroica y de una resistencia más allá de los límites humanos. Se trató de combatir al enemigo mediante efectos especiales, dada lo desarrollado que estaba la cinematografía en Rusia. Se crearon pantallas en el frente que daban la sensación, mediante sombras negras, de que la vida seguía siendo normal en la ciudad, y hubo recursos hasta culturales, como fue el encargo a Shostakovich de la Sinfonía Leningrado, que se interpretó de forma heroica pero patética también, dando a conocer que a pesar del cerco Leningrado estaba resistiendo. Los músicos cuentan las crónicas que tenían los dedos entumecidos, que estaban ateridos, que les costaba volver a coger el pulso a los instrumentos, pero así todo se emitió no solo para la Unión Soviética, sino que también se dio el mensaje a Occidente y al resto del mundo que estaban dispuestos a morir. Repito, en las dos facetas intervinieron españoles. Los republicanos españoles, con algunos niños de la guerra que ya habían crecido, se ofrecieron voluntarios. Es conocido el caso de Marusia, que murió heroicamente en la batalla, y en el otro lado la División Azul pues estaba intentando romper el cerco. Al final se salvó Leningrado y ya empezó a caer como un castillo de naipes. Stalingrado, Moscú se libró del cerco y Alemania perdió pues ingentes fuerzas que propiciaron al mismo tiempo que los rusos, que habían estado desarrollando la industria de guerra, sobre todo apoyándose en mano de obra femenina, pues pudiesen contrarrestar con sus katiuskas y con su nuevo armamento e iniciar la contraofensiva. Hay una idea que es la ocupación de Miguel Bonet una vez que ya ha terminado la guerra. Sigue siendo agente del servicio secreto y entre sus funciones, porque además lo conoce por misiones previas que ha hecho en España y asuntos casuales, ¿no? Tendrá que ver precisamente con Avakum, ¿no? Con el arcipreste de Avakum y ese cisma, ¿no? De los ortodoxos, que son los Raskolnik, que digamos que son una especie de secta, ¿no? Dentro de la ortodoxia, y que me gustaría que nos hablaras de ello porque tiene un peso importante, sobre todo en la segunda y en la tercera parte del libro. Es la misión y la obsesión de Miguel Bonet. Miguel Bonet conoce por primera vez a los viejos creyentes, o Raskolniki, que significa cismáticos. Los conoce en la Guerra de España y los conoce en Segovia. Tiene que hacer una operación de infiltrarse en busca de un brigadista que ha huido con información militar, y este es un viejo creyente. Y se encuentra en Segovia con una misa, he visto las fotos, es una misa muy exótica, donde están oficiando un pope ortodoxo y un cura católico. Y están oficiando para fuerzas que son cardistas,
fuerzas españolas carlistas, y fuerzas de los viejos creyentes, de los rusos blancos, que tienen un lema muy similar: por Dios, por la patria y el rey, por Dios, por la patria y el zar. Bueno, le queda esa... ¿Quiénes serán estos viejos creyentes? Empieza a indagar, él no olvidemos que ha pasado por un seminario y le han hablado de los ortodoxos, pero estos viejos creyentes, ¿quiénes eran? Y cuando empieza a ejercer sus labores al servicio del NKVD en la Casa Grande, allá en Leningrado, le encargan la purga de los viejos creyentes. Estamos en los años 39, 37, 39, previos al estallido de la Guerra Mundial, y empieza a averiguar. Va al Museo del Ateísmo, que se había inaugurado en Leningrado, pregunta, indaga, empieza a entender el significado de los iconos, no todos son iguales, y entonces tenemos que explicar quiénes son los viejos creyentes. Y tenemos que remontarnos a la formación del Estado moderno en Rusia. Se considera que Iván el Terrible, un autócrata cruel, pero es el que sienta las bases del Estado moderno. Y lo sienta a partir de dos pilares del pensamiento político. Uno es la creencia en la Santa Madre de Rusia, que la argumenta un exiliado, un noble exiliado, Andrei Kursky, desde Polonia, y que supone retomar la idea de que Rusia es el pueblo elegido. Y el otro es la idea de la traslatio imperi, de la traslación del concepto imperial desde el mundo latino a Moscú. Se habla de la tercera Roma. Esto lo elabora un monje. Hay que pensar que los letrados en la época eran sobre todo gentes de monasterios, y elabora la idea de que han caído dos Romas, la Roma clásica y la Roma bizantina. Moscú no será la tercera Roma, Moscú resistirá. Pues bien, unas décadas después, bajo el zarato de Alexis I, tiene lugar un cisma. El arcipreste Avakún defiende la iglesia tradicional, la iglesia basada en un santoral ruso, en un idioma ruso. Y el patriarca, que es amigo del zar, defiende todo lo contrario. Defiende volver a las raíces griegas de donde emana la iglesia rusa, y para ello se apoya, y esto explicará muchos conflictos posteriores, en intérpretes ucranianos de la teología griega. Son dos posturas distintas. El conflicto se va a enconar por cosas superficiales, si hacer la señal de la cruz con 2 o con 3 dedos, según creas en la Santísima Trinidad o no, si rezar en eslavón, que es el idioma antiguo, o rezar en el griego reciente, si citar algunos pasajes griegos, pero en el fondo el enfrentamiento está entre dos concepciones de Rusia. Bueno, estos viejos creyentes acaban en la hoguera, el arcipreste Avakún es quemado, algunos de sus seguidores, muy fanáticos, literalmente se suicidan ellos, porque creen que el fuego es reparador y es purificador, pero vamos a situarnos en la caída del último zar, de Nicolás II. A la altura de finales del XIX había 60 millones de viejos creyentes. Cuando hablamos de Rusia siempre hay que hablar de grandes dimensiones. El comunismo, por supuesto, les va a seguir persiguiendo, máxime en los años 30 con las purgas de Stalin, y Miguel Bonet está obsesionado, no solo los reprime, sino está obsesionado por encontrar a los descendientes, a los legatarios del arcipreste Avakún. Es muy curioso, no voy a seguir abundando en este tema, pero es muy curioso que ahora, después de la Glasnost, de Gorbachov, incluso dando un salto de 20 años en pleno gobierno de Putin, están apareciendo viejos creyentes. Está de actualidad. Aparecen como pequeñas células en Siberia, en Bolivia, en Argentina, lugares a los que han huido, y aparecen con un traje y un aspecto del siglo XVII, ellos con unas barbas bíblicas, los niños no han ido ni a la escuela, solo saben hablar el eslavón, el ruso antiguo, las señoras aparecen con un sarafán, que es un vestido que les cubre de la cabeza a los pies, y es como ese ejemplo de los soldados japoneses que no se han enterado que ha acabado la Segunda Guerra Mundial, y de vez en cuando aparece como un goteo, cada vez menos claro, que han quedado aislados, nunca mejor dicho, en una isla. Lo mismo sucede con los viejos creyentes en la actualidad. Han quedado aislados en el tiempo.
Vamos a ir cerrando esta visión sobre El lobo de Abacum, porque como decía antes, también es una novela en la que se habla mucho de las emociones, de los sentimientos, es una evolución personal de Miguel Bonet y precisamente quería que habláramos de eso. Hay un momento en el que él encuentra el amor relacionado con el ballet, con una bailarina que se llama Vera, y eso también permite mostrar todo este mundo tan, digamos, bonito, llamativo y también duro y a veces triste del ballet, porque precisamente, como sabemos, las creaciones artísticas para el estalinismo pues era una forma de propaganda, ¿no? De difusión de ideas políticas y todo se podía utilizar para este fin, pintura, escultura, arquitectura y por supuesto también el ballet. Y precisamente la creación en este periodo soviético estaba condicionada, como es lógico, por criterios políticos. Él digamos, se ve imbuido por toda esta situación durante los años 30 y 40 y descubre el lado oscuro de la creación en la época soviética. Son dos aspectos que vamos a distinguir. Por un lado, la creación soviética y la cultura retoma más de lo que se piensa las formas culturales existentes en el zarismo. Es decir, las procesiones en las que se iba con un icono al frente son sustituidos por esos carteles de Lenin, de Stalin. Lo que cambian son los iconos, las banderas, simplemente. Sí. O el cine viene a cumplir la geografía, pero dirigida a personajes políticos como Iván el Terrible. Hay un mimetismo entre el gobierno de Iván el Terrible y el de Stalin. Y de hecho a Eisenstein le obligaron a cambiar el argumento de la película en función, igual que la de Alexander Nevsky, en función del pacto Ribbentrop, cuando se era amigo de los alemanes o enemigo de los mismos. En una de las versiones de Nevsky, los alemanes aparecen, ni siquiera se menciona alemanes, se habla la orden teutónica. Sí, los caballeros teutónicos son los que vienen a invadir. Y en la segunda se comen a los niños crudos, ¿no? Literalmente. Bueno, ese es el aspecto de la creación cultural, siempre al servicio del poder. Y además son unos adalides en los medios de propaganda. El arte el realismo socialista se pone al servicio del poder. Y por otra parte está el aspecto afectivo. Miquel Bonet tiene desde niño un arquetipo de mujer. Es la que ha leído en el Cantar de los Cantares. Es la Sulamita morena del Cantar de los Cantares, con con todas esas metáforas, analogías en relación a la flora, a la fauna de Palestina. Luego va a haber muchas mujeres en su vida, máxime en periodos de guerra, donde el sexo más que el amor es fugaz y es angustioso porque no sabes si al día siguiente vas a morir. Tienes relaciones con prostitutas, después de cada acción hay francachelas de los grupos de intervención, tienes relaciones con otras mujeres, pero de repente, cuando ve el ballet y ve a una bailarina prometedora que es Vera Novikova, descubre que es el modelo de mujer que él había idealizado en el Cantar de los Cantares, en sus formas delicadas, en sus manifestaciones personales, en su trato, y esto lleva a algo de mayor calado, que le razona Vera, y es, hemos tenido un modelo de mujer rusa acrisolado en las últimas etapas del zarismo en el siglo XIX, que es la mujer vinculada a la inteligencia. Una mujer culta, una mujer que es liberal, que cree en el progreso, que cree además en dar más oportunidades a las capas subalternas, a las capas populares. Estoy hablando de la mujer de Pushkin, estoy hablando de las heroínas de Tolstoy, de la mujer de las noches blancas en Dostoyevsky, de Shabashka, de la mujer del perrito en Chekhov, de la señorita del perrito en Chekhov. Bueno, ese modelo es sustituido drásticamente por el hombre soviético, por la mujer soviética, donde la mujer se vuelve andrógina, donde la mujer se uniforma igual que el hombre, no tiene que resaltar su belleza, se uniforma, viste igual, tiene las mismas costumbres, es una falsa igualdad. Y en cambio, el reducto de la mujer que conserva su dignidad está en el ballet, donde distingue muy bien lo que es la vida privada de lo que es la vida profesional. Y el ballet, con sus formas delicadas, con su estética, sigue manteniendo el respeto a la mujer, a la mujer rusa. De hecho, la mayor parte de los ballets clásicos se conciben no para lucimiento del bailarín, sino para lucimiento de la bailarina. Y aquí se establece una diferencia muy interesante.
Leningrado, Moscú, o San Petersburgo, Moscú. Las ciudades. Porque las diferencias, desde la creación de San Petersburgo por Pedro el Grande en el 18, se da esa dialéctica, ese enfrentamiento permanente. Un enfrentamiento que es político. Leningrado es la puerta abierta a Occidente, y sigue siéndola. Tiene puerto que lo facilita. Moscú es la vieja Rusia, mirando hacia Asia. En el aspecto político, ahí está la dialéctica Kirov-Stalin, que acaba con el asesinato de Kirov por instigado como autor ideológico por Stalin y su clan de georgianos. Ahí están también las formas culturales. Y está el ballet, está el Bolshoi y el Mariinsky. El Mariinsky, que en la etapa soviética se va a llamar Kirov. Y son dos formas de bailar y dos formas de concebir las mujeres. Tiene más protagonismo el hombre y el bailarín en Moscú. Tienes menos protagonismo y se hace todo para realzar la delicadeza en la mujer en el Mariinsky. Y de esta mujer es de la que se enamora Miquel Bonet y de este mundo, que tiene un trasfondo muy diferente a las bailarinas que hemos visto a principios de siglo que pintaba Monet, y que las pobres eran jovencitas que eran elegidas por su belleza, pero a las que se pagaba tan poco que tenían que complementar sus ingresos practicando la prostitución. Mientras que ahora, salvando las diferencias y las susceptibilidades estalinistas en relación al ballet, orientando el ballet hacia hacia un sesgo nacionalista, pues pueden conservar su dignidad como antaño. Allí también una visión muy cultural, como acabamos de ver, ¿no? La novela tiene esa perspectiva. Hay un momento en el que se citan en la tumba de Dostoyevsky, hay también referencias, por supuesto, al cine, incluso también dentro de la guerra, como comentabas antes. Las descripciones de los teatros, del ballet, la cultura tiene un gran peso. Y en esta visión general yo quería preguntarte cómo incluimos todos los grandes elementos de la vida, porque ¿qué tiene más peso, no?, en la novela? ¿El amor, los ideales, el azar, el destino? ¿O es una suma de todos? Porque realmente vemos que hay una fuerza, también a veces se habla del destino y de cómo se mueve el ser humano. Parece que hay un camino que lleva a Miguel Bonet en este recorrido desde Barcelona hasta Moscú, hasta la Unión Soviética, que podía haber sido el de muchos. Es un recorrido que no traiciona para nada la historia. Al contrario, la historia ha sido así. Hay muchos casos que conocemos, pues, de gente que ha luchado en diferentes frentes y que acaba en uno de estos sitios. ¿Qué pesa más en la novela? ¿Qué mueve a Miguel Bonet en su ida adelante? Pues va vinculado un poco a mi concepción de la historia. Y yo pienso que el sujeto de la historia es el hombre, el objeto de la historia es el hombre hecho sociedad y evolucionando. Lo que han cambiado son los regímenes políticos, los sistemas económicos, las estratificaciones sociales, la forma de apropiarse del excedente, pero lo que parece inmutable es la naturaleza humana. Y desde el Homo sapiens al Homo videns, que somos nosotros, no han cambiado los motivos por los que nos movemos, porque estamos hechos de la misma pasta. Y nos movemos por el alimento, por el sexo, por acaparar el poder. Y eso me lleva a desechar determinados tópicos en la interpretación histórica. Se dice, la historia me absolverá. Esto es una estupidez. Los historiadores no somos un tribunal que nos reunimos los viernes, como hacía el Consejo de la Suprema, para decidir, a este le absolvemos, a este le liberamos. No, es una tontería. No juzgamos a nadie. La historia se repite. La historia nunca se repite. Esta entrevista no es lo mismo que hace 20 minutos. La historia es fugaz, como el impresionismo. Cambia con la luz, cambia con el instante, cambia la tesitura de la voz, de los acontecimientos. Y este tópico se repite mucho en Rusia. Se dice, no, es que Hitler cometió los mismos errores que Napoleón, ¿no? Las maquinarias bélicas eran diferentes. Hitler sabía perfectamente lo que hizo Napoleón. Lo que pasa es que se vio atrapado por el invierno, porque él pensaba haber doblegado la resistencia rusa mucho antes. La historia establece la verdad absoluta. La historia no establece ninguna. No hay verdad absoluta. Son historias relativas, historias parciales. Máxime ahora que uno se lleva bastante decepción al ver a muchos colegas que se han convertido en historiadores áulicos, historiadores al servicio del poder, al servicio de un partido, al servicio de un sindicato, de reyes, de ideologías.
escriben al dictado y no siempre para vivir mejor. Lo que tenemos que tender es a una historia relativa y sobre todo la historia es repensar el pasado por parte de cada generación. Y cada generación tiene unos deseos, unos miedos, unas necesidades que hace que se revise esa historia. Por eso una gran diferencia entre la literatura histórica y la literatura de ficción. La literatura histórica siempre es fugaz porque se reescribe en cada generación. La literatura de ficción, si es buena, permanece más en el tiempo. Permanece porque habla, claro, sobre la naturaleza humana, sobre el individuo. Una idea para cerrar, que me gustaría que quedara claro y que nos hablaras también de ello, es que la novela está muy marcada por una ausencia de maniqueísmo. Encontramos muy claramente que él ha ido avanzando, pero no por tanto cuestiones ideológicas, sino que se ha encontrado muchas de las cosas como realmente ocurre en la vida, ¿no? Y recordando también lo que decías tú, en una famosa serie de películas que no son nada históricas, pero hay una frase muy bonita sobre esto: si quiere uno buscar la verdad, mejor va a clases de filosofía en lugar de hacer historia, ¿no? Es una reflexión también interesante. Yo creo que está muy presente esa idea sobre la ausencia del maniqueísmo, sobre que la evolución histórica y personal del personaje es otra cosa. Sí, las lecciones de la vida de Bonet enlazan un poquito con la concepción del ser humano. Yo me considero un humanista, yo me considero un heredero del Renacimiento. Pienso que el hombre eh, no es bueno o malo por entero, todos tenemos Prismas, no caras. sí, tenemos, como decía Rebecca West, capas y capas de secretos incrustados, ¿no? Tenemos muchas facetas. De hecho, una vez le comenté a usted que en una guerra civil, me dijo: ¿y usted qué sería? ¿En qué lado estaría? Yo sería un francotirador. Y de vez en cuando dispararía contra el enemigo, pero de vez en cuando también dispararía contra los míos. Y hay una frase que es una máxima que es traído del Siglo de Oro, aparece en Cervantes, pero aparecen en muchos autores de la época, que es la que conduce por la vida a Miquel Bonet. Es: hasta la muerte todo es vida. Voy a seguir huyendo adelante, voy a seguir avanzando, hasta la muerte todo es vida. Porque cuando aparezca la muerte tendremos que encararla lo más dignamente posible. Quizás, como decía Margarita Yourcenar, poniéndolo en boca del emperador Adriano, entremos en la muerte con los ojos abiertos. Una novela cargada de humanismo, cargada de historia, cargada de vida, de arte y de cultura. El Lobo de Abacum. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y, como siempre, ha sido un placer también para mí. Nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por todo.